El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El decreto 1655 del 20 de agosto de 2015, reglamentación riesgos laborales para el magisterio, es el resultado de la lucha histórica de los maestros del país y la movilización decidida de FECODE, siendo este un logro dentro de los acuerdos pactados en medio del paro del año 2015. Un decreto que busca garantizar el derecho de los maestros a pensionarse por invalidez en condiciones dignas y que reconoce las particularidades de las enfermedades propias de la docencia y el manual de clasificación. Entre las principales causas de las consultas de los docentes de Colombia se encuentran la ansiedad, afecciones a la voz y enfermedades osteomusculares. Solo para el caso de Bogotá, en el último semestre del año 2014 se reportaron 5.096 consultas para medicina laboral. El decreto crea el sistema de promoción y prevención en salud y obliga a la fiduciaria a montar la infraestructura. Además, genera evaluaciones periódicas a los docentes y a los sitios de trabajo. De ahí la importancia del decreto por la dignificación de la profesión en materia de seguridad y salud en el trabajo para los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio concebido por FECODE para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, maestros y maestras que nos sintonizan a esta hora, es para tomar papel y lápiz y tener claridad frente al decreto 1075 del 2015, único reglamentario del sector de educación para reglamentar el artículo 21 de la ley 1562 del 2012 sobre seguridad y salud en el trabajo de los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otras disposiciones, es decir, todo lo que tiene que ver con incapacidades, el régimen particular de salud para los y las maestras, pues lo vamos a analizar el día de hoy. Vamos a desmenuzar este decreto para que ustedes tengan claridad frente a los derechos que se abren frente al tema prestacional y de salud. Pues para hablar sobre este tema saludamos a esa hora al doctor Ricardo Álvarez Cubillos. Mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Mucho gusto. Doctor, vamos a entrar en materia inmediatamente. ¿Cuáles son los antecedentes de este decreto 1075 que reglamenta el artículo 21 de la ley 1562? Sí, cuando se estuvo estudiando la ley 1562, que reglamentó y estructuró el nuevo sistema de riesgos laborales en el país, con la senadora Gloria Inés Ramírez, se estableció en forma clara y precisa que si bien los docentes afiliados al magisterio público tenían un régimen diferente en lo que hacía la prevención y cuidado de la salud en sus sitios de trabajo, no existía una norma adecuada y específica que permitiera asumir esa responsabilidad por el empleador primario, en este caso, pues, Ministerio de Educación, sí, que actúa como empleador. Y se estaban presentando situaciones, no solamente en el hecho de aparición de enfermedades, sin que se hiciera ningún sistema de promoción o prevención, sino en el reconocimiento a los derechos que pudieran surgir cuando la promoción o prevención fracasara, esto es cuando el trabajador o el docente específicamente empezará a sufrir una merma en su capacidad laboral por sus condiciones. En ese sentido se dejó claro y preciso que si bien la ley 1562 le establecía un marco de referencia a todos los trabajadores del país, a los docentes había que llevarlos a su realidad contextual. ¿Era muy ambigua? Era ambigua, casi no se aplicaba con los mismos criterios y había una interpretación muchas veces de las administraciones que terminaban en negación de derechos. En ese orden de ideas, pues en esta ley se dice, por el artículo 21, establezcase la ley y reglamentése específicamente, y después de 3 años básicamente de análisis, de discusiones sobre estos temas, se llegó a este decreto, la promulgación del decreto, que busca principalmente que el generar el derecho a la atención en salud. Uno de los primeros cambios es que no solamente en el caso de la urgencia médica
puedo ser atendido por mi red privada, sino que puedo acceder a cualquier IPS del país y ya el sistema, la administración deberá generar los pagos y sistemas de referencia y contrarreferencia. Ese es un cambio fundamental, ya que en la reglamentación se vio que los docentes solo, así fuera grave su enfermedad, solo podían ir a ciertos sitios. Este es un derecho que tiene constitucionalmente todos los trabajadores del país, a acudir no a su EPS, sino a cualquiera. Ese es un cambio fundamental. Sí. Ante la urgencia médica, un accidente, una eventualidad catastrófica, puedo acudir a cualquier sitio, me tienen que atender y eso lo reglamentarán y ya lo definirán, pero es un cambio fundamental. Frente a esa eventualidad de una aparición de una enfermedad o la ocurrencia de un accidente, se establecieron términos ya también para que en caso de que no se lograra la recuperación del trabajador, a pesar de los esfuerzos médicos y científicos, el derecho a sus prestaciones no se fuera a 4, 5, 6 meses y años sin que se le pagaran las incapacidades por ambigüedades legales. Hoy es claro que todo trabajador, todo docente específicamente, si lleva una incapacidad ya prolongada, o sea, más de 90 días, la IPS debe empezar a iniciar un trámite para evaluar el riesgo o la favorabilidad de su recuperación o no, para que a los 120 días, si no ha recuperado, emita una calificación primaria para decir qué derechos tiene, si hay derecho a pensión o no, y el docente pueda apelar a esos recursos, de tal forma. Tiempo máximo, perdóneme, lo interrumpo, entre 180 días. 120 a 150 días y el máximo, porque puede recurrir a las juntas de calificación generales del país, el tiempo máximo es que a los 180 días debe emitirse acto administrativo para que se le pague la indemnización o se reconozca si tiene derecho a una pensión o no. Ese es un cambio fundamental. Fundamental. Este decreto de alguna manera lo que visibiliza, usted ya toca un tema muy importante, es que establece el sistema de prevención en materia de salud. Una gestión moderna, eficaz para los educadores, que era lo que no había, ¿no? Evidentemente no se visibilizaba, se trataba como un trabajador común y corriente, pero las particularidades, sus enfermedades particulares de su profesión no eran tenidas en cuenta. Y toca otro elemento muy importante, es que es el de la incapacidad, la posibilidad de acceder a la pensión por una enfermedad catastrófica. Ya no va a ser eterno el plazo, sino que hay plazos específicos, plazo máximo 180 días y los maestros podrán acceder a su derecho a la pensión. Hay otro tema que es muy importante y es que se le obliga a la fiduciaria a que sea la encargada de montar toda la infraestructura para garantizar el sistema de prevención. ¿Cómo se va a desarrollar y en qué tiempos? La idea es que esto sea inmediato. Es una ley que salió desde el año 2012. El decreto es de aplicación inmediata. Diríamos que es el periodo de ajuste normal, pero es la misma exigencia que se le hace a cualquier empleador. La fiduciaria actúa como el responsable de la organización del sistema por la delegación que hace el Ministerio de Educación de sus recursos. Aquí se plantea que como la fiduciaria a través de su estructura y los convenios que están haciendo en salud, para la atención y para reconocimiento de prestaciones, pues a través de eso, en una forma armónica también, se crea toda una, diría yo, estructura administrativa que va desde un nivel nacional, regional y local para que hasta en el sitio más pequeño los docentes tengan el acceso a lo que es un sistema real de promoción y prevención como lo tiene cualquier trabajador en este país, pero dirigido a sus riesgos específicos. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Es un decreto muy importante porque después de 54 años nosotros no teníamos las tablas de las enfermedades profesionales ni el manual de calificación. Allí el objeto del decreto lo que busca es un sistema de gestión de seguridad de salud del trabajo, el tema de la vigilancia epidemiológica y la prevención y promoción, lo mismo que las tablas de calificación y la tabla de enfermedades y el manual de calificación.
Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Estas normas venían siendo implementadas en el marco de la Ley 100 del 93, situación que no era favorable para el magisterio colombiano. Consideramos ahora que a la par de los comités de vigilancia de salud ocupacional y los comités paritarios creados en los entes territoriales certificados, se da un avance importantísimo, porque allí va a tener mucha injerencia toda aquella veeduría y toda aquella vigilancia que se le haga a la prestación de los servicios de salud, ya en el marco de un decreto como el 1655 de 2015, que es una conquista histórica del magisterio colombiano, porque ahora sí se tendrá claridad en lo que será la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se desarrolla este proceso, que es un acompañamiento que no existía y que evidentemente visibiliza las necesidades particulares del magisterio? Sí, teniendo en cuenta la complejidad de los docentes, sus sitios de trabajo, es claro que toda IPS, al prestar el servicio de atención, debe igualmente garantizar sistemas de promoción a la salud. Y cuando yo garantizo el sistema de promoción, es diferente a dar garantía a un docente que a la familiar del docente. Bajo ese punto de vista, la norma también previó que esa posibilidad fuera asumida por quienes atienden a los docentes. Entonces, en la IPS deben tener grupos capacitados para evaluar el ingreso, detectar la enfermedad, no para buscar rechazo, sino para, teniendo en cuenta las características específicas, mirar en qué puede ser afectada la salud por el ambiente de trabajo, cualquiera que sea la condición. Si llegara a fracasar, aparece la enfermedad y el accidente, entonces viene el derecho a la salud, que es la atención. Después de este proceso, que son los 180 días máximos, si no hubo mejoría, entonces debo entrar a una valoración para mirar la severidad de la lesión, que me puede generar lo que llamamos una pérdida parcial del trabajo, pero no limitación absoluta o el estado de invalidez. En esos periodos hay trabajadores que van a volver a su sitio de trabajo, hay docentes que van a volver. Todo docente, por incapacidades largas como pueden ser estas, deben recibir una valoración previa por esa IPS, por sus médicos, donde certifique si está apto y cómo las condiciones de trabajo pueden en un momento dado agravarle o no, cómo podrían afectar su salud. Permítame, lo interrumpo para que le damos claridad a los maestros. Es decir, no es que le dicen ya levantamos su incapacidad y al día siguiente vuelve a su lugar de trabajo en las mismas condiciones que ocasionaron la incapacidad previa. Habría que hacer la evaluación y cómo exactamente, cómo ese ambiente me incapacitó. Voy a poner un ejemplo. Tengo un problema cardíaco, me atienden, pero no quedo inválido y salí bien del problema. Debo recibir una evaluación médica, laboral, ocupacional, donde se certifique si el ambiente no me va a generar otra vez la condición de salud. Entonces, si estoy en ambientes estresados, o modifico el ambiente o me modifico a mí, reubicándome en un ambiente de trabajo que me permita garantizar con mis conocimientos mantener mi capacidad de trabajo. Lo que llamamos evaluación médica posincapacidad laboral. Pero no todos se van a enfermar, que ese debe ser el éxito en las estadísticas. Entonces debo evaluarlos periódicamente, que deben ser esas evaluaciones anuales, como hoy está para todo el sistema, en donde voy y me permito detectar tempranamente si voy teniendo alteraciones, para inmediatamente, con base en esas decisiones y las evaluaciones, definir qué debo impactar. A los sanos los mantendré en unas condiciones de menos estrictas y donde detecte el problema, llevarlos inmediatamente
a lo que llamamos también los programas de vigilancia específica por riesgo que pueda afectarlo. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para tocar el tema de la tabla de las enfermedades particulares del magisterio. Regresamos. Los comités paritarios van a cumplir un papel muy importante porque son los comités que se van a elegir en cada colegio y el rector o el directivo docente es el principal, el coordinador de ese comité paritario. Después de 50 compañeros deben nombrar un delegado a ese comité, los maestros, y después buscar los mecanismos de que en cada colegio se conformen comités paritarios para que estudien este decreto. Y desde luego tiene que haber una formación porque es un decreto bastante importante. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1 millón de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. El gobierno no quería incluir la tabla de enfermedades laborales del magisterio colombiano. Esa fue una lucha que dio FECODE. Agradecemos, eso sí, la importante gestión que hizo como senadora Gloria Inés Ramírez en el Congreso de la República, pero a FECODE le correspondió luchar cabalmente para que este tema de la tabla de enfermedades y lo que tiene que ver con el manual de calificación se incluyera en este decreto 1655. Doctor Ricardo Álvarez Cubillos, hablemos sobre el tema de la tabla de enfermedades, particularidades en el sistema de salud de los maestros y las maestras. ¿Por qué se enferman? De acuerdo al contexto en el que desarrollan su actividad laboral. Sí, una de las preocupaciones que se tuvo precisamente cuando se está expidiendo la ley 1562 era que a los docentes no se les daba el trato específico relacionados con su ¿Profesión? Ocupación, el oficio específico. Y bien, si se regían por una norma, era por el Código Sustantivo. Es un decreto que es el decreto 778 desde el año 87. Nunca se había modificado esa tabla, que era una tabla expedida para todo el sector público, no solamente para los docentes. Entonces allí no había una condición específica para evaluar qué podía suceder. Uno de los avances importantes en las discusiones y en esos todo el mundo de acuerdo que reconocerlo era que era necesario establecer que el problema de la voz es diferente al problema de la voz de alguien que no requiera de la voz. Voy a explicar, un médico no requiere de pronto de la voz, un cirujano de la voz, sino de sus manos. Entonces no se le da la importancia. Hoy queda claro el reconocimiento al problema de lesiones de voz como un problema de enfermedad laboral. Vuelvo, insisto, para identificarla, no solamente para un reconocimiento, sino para que si me aparece mucho enfermo, establecer mecanismos de promoción y prevención y no generar más enfermos. Hay otros aspectos muy importantes, era el aspecto psicosocial. Los trastornos de estrés del docente se manejaban igual como un trastorno general sin especificarse. Otro problema que tienen los docentes se discutía es que no todos realizan actividades en la ciudad de Bogotá. El que está en Baupés, claro, en la Amazonía, pues está expuesto no solamente a condiciones adversas por su voz, como hablábamos, o ergonómicas o funcionales, sino que el medio ambiente se convierte en un sitio de trabajo. Un paludismo para ese docente es una enfermedad porque está, pues no obligado, debe realizar su trabajo donde se debe ir a contaminar. Yo en cambio en Bogotá decido ir
a un sitio donde haya paludismo, no, pero es mi decisión, ellos están allí. Entonces, enfermedades de ese tipo, chikungunya, por ejemplo, tan famosa hoy en día, paludismo o un dengue, va a ser considerado profesional si el docente la adquiere en un sitio donde deba cumplir con sus funciones. El tema de la depresión, doctor, que tanto se ha incrementado en el sector del magisterio, ¿está incluido en esta tabla de enfermedades? Completamente, es claro, es específico y se tiene todo un proceso hasta para un reconocimiento amplio como una enfermedad profesional también. ¿Cómo se va a ir actualizando esta tabla? Porque no es permanente. La idea es que no suceda lo que desafortunadamente ha sucedido, y específicamente acá, desde el año 87 hasta esta época se mantenía en forma inalterable. Es claro, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud hacen desarrollos científicos periódicamente y muy importantes relacionados con ciertas condiciones. Lo que se busca es que frente a ese desarrollo internacional y científico por organizaciones serias y que hagan estos estudios, llevar a que todo esto se vaya incorporando como una condición y que esto no quede allá inalterable a través del tiempo, sino que exista desde ya. Si voy a hacer una evaluación cada 3 años, debe existir ya un grupo que debe recoger la información para en 3 años decir, oiga, aparecieron nuevas enfermedades que estaban dándose por su trabajo, ambientes de trabajo donde utilizan un marcador, puede generar contaminantes diferentes a hoy en día. Eso ha sido histórico. Situaciones de esta o donde hay docentes que hacen actividades, por ejemplo, manuales, utilizan materias primas. Oiga, ¿qué está sucediendo con sus materias primas que utilizan allá? Por ejemplo, quien trabaja haciendo actividades al aire libre, la arena tiene sílice, la sílice es una sustancia comprobadamente cancerígena, hay que darle evaluaciones a estos trabajadores, o sea, son tantos estos ambientes que hacen que cada vez haya que estarlo actualizando. Sí. Esto pasó en el sistema general, por ejemplo, se mantuvo inamovible tanto tiempo que cuando se hizo un cambio se descubrió que eran más de 300 las enfermedades y no causales y ambientes, entonces hubo un escándalo que por qué sucedía eso, porque es que el desarrollo industrial y de un país se va dando de acuerdo a los contaminantes también que se puedan absorber. Doctor, ¿qué modificaciones establece este decreto reglamentario en el tema de la pensión? ¿Principios de favorabilidad, beneficios específicos para los maestros? Sí, hay 2 temas muy claros. Quienes sufran o se les reconozca accidente de trabajo o laboral o una enfermedad laboral o profesional, se le mantienen los derechos prestacionales que han existido a través de toda la historia. O sea, pensiones que pueden llegar de acuerdo a la severidad, no pueden ser inferiores ni al 75% y pueden al máximo un 100%. Hoy el sistema ha cambiado tanto que las pensiones oscilan entre el 45 y el 60%. Entonces, es claridad, todo lo que sea accidente de trabajo se mantiene en su régimen histórico por el mismo derecho que le otorgó la Ley 100, ese respeto, y la Ley 1562 fue garante y dijo, no pueden cambiarse esos derechos. En el sistema pensional general, cuando es una enfermedad que no tiene relación con el trabajo, un accidente no relacionado y que genera un accidente, sí hay un cambio fundamental, pero no es por la ley, sino porque una ley en el año 2003 que lo cambió. Entonces dijo, quienes hasta la fecha hayan ingresado, le respetamos los derechos anteriores. Los que ingresen o los que hayan contratado, iniciado su vinculación laboral a partir del año 2003, en el Sistema General de Pensiones se le va a aplicar para la invalidez lo concerniente a el sistema para toda la población general. Aquí hay un cambio porque las pensiones empiezan en el 45% del salario y solo se incrementan después de 10 años. Entonces, pues ojalá nunca nadie se fuera a invalidar ni nada, pero hay que ponerle cuidado porque si yo gano 2 millones de pesos y me capacito en los primeros 10 años, pues mi calidad de vida se va completamente, hecho que no sucedía. Entonces acá hay otro factor.
para el reconocimiento y donde hay que empezar a jugar y hay que capacitarse mucho es saber de qué y por qué me invalidé. De origen común o profesional, mi ambiente me afectó, no, esto no es diciendo que hay que hacer promoción a cosas diferentes porque volvemos, insistimos, todo se hace sobre promoción y prevención, pero ante un fracaso es mi derecho, entonces claro debo saber si es común o profesional, sí, porque eso me genera todos unos derechos diferentes. Y si establecido eso, pues el cuidado, obviamente, mi situación económica se va a agravar más cuando es de origen común. Vuelvo, insisto, esto no es de la ley, esto es del año 2003 ratificado por el acto legislativo que mantuvo esas condiciones. Doctor, ¿qué veeduría se va a hacer para que este sistema de prevención se ejecute tal y como está establecido en la ley? El mejor sistema de cuidado son los comités paritarios, porque ellos, como está representante en igualdad de condiciones, el docente o el representante de la autoridad, el rector o quien sea el administrativo, a través de eso se va generando ese mecanismo es un mecanismo de autocontrol, independientemente de todo el derecho que tiene cualquier trabajador en este país de acudir al Ministerio de Trabajo, las entidades de vigilancia y control que evalúan quién está controlando y haciendo que esto se cumpla en un momento dado. Doctor, pero además de la tabla de enfermedades del magisterio, hay otro logro muy importante en este decreto y es el manual de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. ¿En qué consiste y cuál es la funcionalidad? Este es otro cambio grande. O sea, una de las características específicas es lograr que mi pérdida de capacidad funcional se vea reflejada en lo que yo hago como laboro. Entonces fue necesario construir y se llegaron a acuerdos y el fruto es un manual específico de calificación de pérdida de capacidad para los docentes, nadie más lo tiene, son los únicos funcionarios que lo tienen, donde se evalúa las secuelas de su enfermedad y su repercusión de trabajo. Vuelvo, insisto, la voz es una herramienta fundamental, pero disminuir o tener una alteración en la voz es perder toda la capacidad de trabajo. Eso lo contemplan estos manuales. Situación diferente del sector general que no tiene esto como una capacidad invalidante. Y se plantean dos alternativas. Para todos los docentes que le definan una enfermedad o una invalidez de origen común y que se vincularon antes del año 2003, o a los docentes que le digan que es enfermedad profesional, esas pensiones se van a reconocer hasta un 100% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, lo que ustedes van a ver y consigan en el manual es la alternativa A. Pero los que entraron posterior al año 2003, como la ley es sobre el 50% de pérdida, entonces había que homologar para que llegaran al 50% de la pérdida. Entonces, todos los docentes que tengan invalidez de origen común y que hayan vinculado posterior al año 2003, se califican por esa alternativa B. O sea, hay dos columnas de calificación. En síntesis, profesional, alternativa A, docentes vinculados antes del 2003, alternativa A, y docentes vinculados posterior al 2003 y cuya invalidez sea, por ejemplo, común, alternativa B. Eso es importante que lo tengan claro porque ahí está cimentado todos sus derechos prestacionales. Bueno, doctor, mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto por explicarle a nuestros televidentes, maestros y maestras que nos sintonizan a esta hora, la importancia de este decreto 1075 del 2015, una lucha férrea, ardua, de muchos años, evidentemente en el que usted participó de manera activa para visibilizar y reivindicar los derechos de los y las maestras en el tema de la salud, de las enfermedades particulares y evidentemente del tema de la pensión en caso de una incapacidad total del educador. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Okay. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.